Moto Guzzi este año cumple unos 100 años. Pocos conocíamos la marca, sinceramente yo no la conocía, hasta que empecé a ver unas cuantas reviews, opiniones, un vídeo de Ewan McGregor que fliparéis. Y bueno, a final de cuentas se nos metió en el ojito una pequeña motito que ahora tenemos aquí. Y bueno, aquí tenemos al feliz propietario de esta Moto Guzzi y qué mejor que él que les explique qué te le está yendo. Así es que cedo la palabra por completo a Papi en moto, que ya les explicará qué bebito tenemos aquí entre manos. ¡Adiós! Hola a todos, bueno pues muy bien, como bien decía la mami, vamos a hacer una pequeña reseña de la Moto Guzzi OE85 TT, es la nueva adquisición de la familia, el nuevo miembro de la familia. En principio esta sería la primera reseña de dos que queremos hacer, también queremos hacer una de la Benelli, la 302R, pero bueno, empezamos por la Moto Guzzi, que supongo que es la que más os va a ir llamando la atención. Bueno, como podéis ver es una trail, está dentro del segmento, bueno, Moto Guzzi la llama trail neo retro, retro vintage, ¿no? Con estética de moto clásica, ¿vale? La verdad es que llama bastante la atención. La moto tiene una potencia de 80 caballos, ¿vale? Esta es la versión Euro 5 del 2021. Tiene 80 caballos y el motor, como podéis ver, es un motor bicilíndrico en V a 90 grados y es transversal, o sea, sale por los dos lados de la moto. Entre el motor y el depósito, que parece esculpido por el mismísimo Miguel Ángel, tenéis la protección aerodinámica de la moto. Comentaros también que es una moto que, aunque sea nueva, es bastante sencilla de mantenimiento. No tiene radiador, o sea, el motor está refrigerado por aire, entonces no tiene ni radiador, ni ventilador, no tiene nada de eso. Que una cosa que puede parecer mal al principio, yo siempre sí digo que cuanta menos cosas tenga la moto, menos cosas se te van a estropear. La transmisión, por lo que podéis ver, es mediante cardán, que de esta cilindrada es la única moto que tiene la transmisión mediante cardán. Es un sistema de transmisión bastante fiable y sobre todo de muy bajo mantenimiento. Para gente como yo, que no tiene mucha idea de mecánica, es ideal, porque solo te tienes que preocupar de cambiar el aceite cada 10.000 kilómetros más o menos, una cosa así, cuando toquen la revisión, y ya estaríamos. Como os decía, lo del mantenimiento, el rodaje de esta moto, la primera versión, que era el rodaje, se hace a los 1.500 kilómetros, en vez de a los 1.000 que son habituales. Y a partir de ahí ya la segunda revisión es a los 10.000, a los 20.000, cada 10.000 kilómetros. Como podéis ver, una de las novedades que trae la Moto Guzzi del 2021, la V85 TT, es que en la versión Euro 4 las llantas eran con cámara. En este caso, las llantas tienen un sistema radial, pero es tubeless, ¿vale? Es sin cámara de aire, lo cual aporta pues un elemento más, yo lo considero importante, al tema de seguridad. ¿Vale? Pues si tienes un pinchazo o algo, las cámaras se suelen desinflar en un momento, y sin embargo si es tubeless te aguanta un poquito más y es más fácil la reparación. Las pinzas, como podéis ver, de freno son unos frenos Brembo de doble disco y dos pistones. Tiene dos discos de freno y la suspensión trasera es un monoamortiguador lateral que tiene un recorrido de 170 milímetros. En la parte delantera, como podéis ver, utiliza horquilla invertida. En cuanto al depósito, el depósito tiene una capacidad de 23 litros, lo cual te da una autonomía más o menos de unos 400-450 kilómetros, dependiendo del consumo de cada uno y de lo que la quieras estrujar. En cuanto al peso, en teoría, la marca dice que el peso es de unos 208 kilos.
En cuanto al cuadro de instrumentación, pues Moto Guzzi ha implementado una pantalla TFT que es muy parecida a la que tiene la Aprilia RS 660, la nueva versión que ha salido ahora. Entonces, pues bueno, aquí tenéis lo que sería el indicador de marcha en granada, los kilómetros por hora, el tacómetro digital, luego tenéis la temperatura ambiente, el indicador de gasolina, la hora, los kilómetros que lleváis, los kilómetros que quedan por hacer y luego pues tenéis un pequeño resumen de cómo va del ordenador de a bordo, ¿vale? Pues la velocidad máxima, el tiempo de viaje. Todo esto se maneja desde el indicador de aquí que tenemos de mode, el switch este de mode, que lo que hace es que te cambia entre las diferentes opciones que tenemos para el viaje. Si dejas apretado el botón de mode, entonces accedes a lo que sería el menú de opciones. Tenemos en la piña derecha lo que sería el intermitente, las luces de emergencia, las luces de posición, las cortas y las de antiniebla. Y luego aquí tenemos la desconexión del motor, del circuito eléctrico y el arranque de la moto. Esta moto, la versión Euro 5, tiene 5 modos de conducción diferentes, que ahora os lo enseñaré. Y se accionan todos a través del botón de arranque. Tienes que esperar una vez arrancada la moto, te esperas como unos 5 segundos y entonces ya apretando el botón vas cambiando entre los diferentes modos de conducción. En la piña izquierda tenemos lo que sería el control de velocidad, que para activarlo tienes que dejarlo apretado y a partir de ahí pues selecciones la velocidad para arriba o para abajo, vuelves a apretar otra vez y se queda fijo la velocidad a la que quieres ir. Tenemos los intermitentes, izquierda derecha, el claxon, lo de los puños calefactables, el switch, y luego aquí estarían lo que serían las largas. Este serían ráfagas y aquí activaríamos las largas. Las manetas, tanto la de freno como la de embrague, son regulables en 4 posiciones. Y tengo que decir que, por ejemplo, el tema de los retrovisores es una cosa que a mí personalmente me ha sorprendido porque me acabo de dar cuenta desde que tengo esta moto que conducía sin retrovisores, porque con estos puedo ver lo que tengo detrás, cosa que con la otra no podía ver. En cuanto a cómo suena y vibraciones, que seguro que muchos lo estáis pensando, pues vamos a hacer la prueba, vamos a arrancar la moto. La moto siempre que la arrancas, al tener el motor transversal, hace una pequeña vibración, un movimiento lateral, que ahora lo veréis. No sé si se ha apreciado, pero hace un movimiento lateral. En cuanto a las vibraciones en parada, pues bueno, vosotros las podéis ver. La moto vibra, no tampoco es una exageración, pero bueno. Aquí podéis ver, por ejemplo, el modo de conducción. Ahora, por ejemplo, está Strada, que es el modo de carretera, y aquí podemos cambiando al de lluvia, al custom, que es uno personalizado de cada uno, al off-road, que ya te indica que el ABS trasero se ha deshabilitado, y luego pues el sport, que son los modos de conducción que hay ahora, ¿vale? Y todos se cambian apretando el interruptor. Primero de todo, y antes de empezar a comentaros lo que serían mis sensaciones de manejo de la moto, lo que me gustaría aclarar, esto es un pequeño disclaimer, es que yo no soy analista profesional. Entonces, desde aquí les digo mis respetos a todos los canales que se dedican a hacer este tipo de video reseñas, porque la verdad es un curro, y hasta que no te pones tú a hacer algo no te das cuenta de realmente lo que se le ocurran y lo difícil que es hacerlo. Dicho esto, y sin tener mucho con qué comparar, porque tampoco he tenido la posibilidad de probar tantas motos, lo que tengo que decir es que se maneja bastante bien lo que es el tema de la conducción. Entra muy bien en curvas, la verdad no sé cómo lo han hecho, porque por ejemplo con la KTM 890 le pusieron el depósito en la parte de abajo y eso mejoró mucho la estabilidad. Aquí no, aquí tiene el depósito de manera convencional encima del motor,
y la verdad es que entra prácticamente sola en las curvas, tiene mucho aplomo y me ha llamado mucho la atención que pese a que pesa 200 kilos, 204, 206 kilos, es bastante ligera de maniobrar. Comparándolo con la Benelli 302R, que es mi otra moto, en parado la manejo más fácilmente esta, supongo que es por el hecho de que el manillar está más elevado. En cuanto al motor, la verdad es que me ha sorprendido muy positivamente. La moto tiene unos bajos bestiales, es bastante generosa en cuanto te equivocas de marcha. Eso quiere decir que tú puedes entrar en una curva, por ejemplo, en tercera, cuarta o quinta, dejas la moto medio muerta, das un golpe de gas y la moto recupera sola y vuelve a pillar unas revoluciones consistentes en poco tiempo. Es bastante amable con el piloto, por lo cual te permite equivocarte, entre comillas, de marcha, porque sabes que siempre va a responder bien. De hecho, yo considero que esta moto se tiene que llevar con marchas quizá un pelín más altas de la que tendrías que llevar en la carretera, porque de hecho a la hora de entrar en curvas, al hacer la reducción no te tira tan hacia adelante ni notas el golpe del motor y te permite entrar bastante bien en las curvas. Ahora me gustaría profundizar un poco sobre un par de temas que ya había comentado previamente. Uno es el tema de la aerodinámica. La cúpula que llevo ahora mismo es la cúpula de serie y ofrece una protección correcta. Para algunos puede que le parezca que es un poco justa, pero si vas a hacer carreteras como la que estamos haciendo ahora mismo, o incluso un poquito de off-road, la protección es correcta. Sí es cierto que posiblemente si quisieras hacer tiradas largas de kilómetros en autopista, posiblemente se quede un poco corta y necesites algo más de protección. Yo mido 1,93 m y para mí es una protección correcta. Pero bueno, que vamos en moto y sin carenado. Lo normal en estos casos es que te dé el viento en la cara, ¿no? El otro tema que me gustaría tratar es el de las vibraciones. Como habéis visto, la moto, una vez arrancada, vibra de una forma bastante consistente. Estas vibraciones, a la que metes segunda o tercera marcha y empiezas a avanzar, son prácticamente imperceptibles, por lo menos desde mi punto de vista. Sí que es cierto que, por ejemplo, cuando metes primera o segunda marcha, notas como un clock, como un golpe seco en la transmisión, supongo que es debido al cardán, pero una vez estás en marcha y pasas de cierta velocidad, 40 a 50 kilómetros por hora, no se aprecia prácticamente el ruido del cambio de marchas y tampoco las vibraciones. Otro tema que suele ser recurrente también en foros de internet o en comentarios en vídeos de YouTube es el tema de la temperatura de la moto. La moto no dispone ni de radiador ni de ventilador, es refrigerada por aire. Entonces eso puede echar para atrás a algunas personas pensando que se puede calentar en exceso el motor. Yo he hecho unas tongadas largas de unos 200 kilómetros más o menos así y no he notado excesivo calor o por lo menos no más calor que en otras motos. Lo que sí que es cierto es que yo también vivo en el norte de España, con lo cual, no sé, a lo mejor alguien que viva en el sur, en Córdoba o en Sevilla, pues quizá no sea la moto que yo le recomendaría por el tema de temperatura. La moto también te permite ponerte en posición erguida con bastante facilidad. Como os comentaba antes, yo mido 1,92 m y pensaba que la moto me quedaría muy pequeña cuando me pusiera de pie. Pero no tengo que echarme en exceso hacia adelante, como podéis ver. La moto me permite incorporarme, tener una posición elevada, bastante cómoda y bastante natural para hacer off-road o para sortear algún tipo de badén o de tope que pueda haber en la carretera. La moto tiene una postura de conducción muy cómoda. Recordad que yo vengo también de una deportiva, entonces cualquier cosa me puede parecer cómodo. Pero vas con la espalda bastante erguida, las posiciones de las piernas es en forma de L y los brazos los tienes relajados, no vas en tensión ni muy echado en el tren delantero. Para hacer tiradas largas, al disponer de un asiento que es bastante alargado, te permite ir jugando bastante con la posición en la que pones tu trasero, entre que es cuando se te empieza a cansar lo pones un poquito más para atrás o si no un poquito para adelante. Es una cosa que yo no tenía la oportunidad de hacer cuando estaba manejando la Benelli, pero que aquí sí que puedo hacer y la verdad es que te da la vida. Algo que se me ha olvidado comentaros en la presentación inicial de la moto es que lo que es el grupo óptico, las luces de la moto, esta toda es full LED.
tanto intermitentes como la luz trasera y las luces de cruce y de carretera. Y bueno, esta ha sido mi reseña amateur de lo que sería la Moto Guzzi V85 TT. En un futuro hemos encargado pues, una serie de complementos para la moto, de accesorios como son la cúpula, protección del cardán, el sistema MIA, varias chuches que le iremos poniendo a la moto y que cuando llegue el momento pues ya os enseñaremos qué tal van y cómo son. Y luego también comentaros pues, que os debemos la reseña de la Benelli 302R. Por lo tanto, estad atentos porque posiblemente en breve caiga la reseña. Pues nada, esta ha sido la reseña de la V85 TT, opinión de usuario. Si alguien tenía alguna duda o le puedo haber ayudado a disipar alguna duda que pudiera tener, pues nada, bienvenido sea. Saludo, gas y cabeza.